Amada familia en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Nos reunimos en la presencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, unidos por la sangre del Cordero y por el testimonio de su palabra. Que el Espíritu del Dios viviente ilumine nuestros corazones y nuestras mentes, mientras abrimos juntos las Escrituras, para que podamos contemplar la gloria de nuestra salvación y el poder transformador del Evangelio. Oremos juntos en uno espíritu. Padre Celestial, venimos ante tu trono con corazones agradecidos, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias por las inescrutables riquezas de tu gracia, por el don de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Señor, confesamos que muchas veces vivimos como si aún fuéramos esclavos del pecado, olvidando la profunda realidad de que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y que hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. Perdónanos por considerarnos según nuestros sentimientos y no según tu verdad. Al estudiar Romanos capítulo 6, versículos 4 al 12, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Permite que tu Espíritu Santo tome las palabras escritas por el apóstol Pablo y las haga vivas en nuestros corazones. Muéstranos la profundidad de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ayúdanos a comprender verdaderamente que ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido libertados para vivir como hijos de Dios. Concédenos la fe para considerarnos verdaderamente muertos al pecado, pero vivos para ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Que esto no sea solo conocimiento intelectual, sino verdad transformadora que cambie nuestra manera de pensar, de decidir y de vivir cada día. Extón las mentiras que creemos acerca de nuestra identidad y afírmanos firmemente en la verdad de quienes somos en Cristo. Concédenos el valor para rechazar el intento del pecado de reinar en nuestros cuerpos mortales y la sabiduría para caminar en la vida de resurrección que tú nos has dado. Oramos por cada persona aquí que lucha con pecados persistentes, con culpa y vergüenza, con el peso de fracasos pasados. Ministra tu verdad de manera personal a cada uno. Hazles saber que la cruz fue suficiente, que la tumba está vacía y que han sido unidos con Cristo en un vínculo que jamás puede ser quebrantado. Pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria ahora y por los siglos. Amén. Amén. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma alrededor del año 57 DC, probablemente desde Corinto durante su tercer viaje misionero. La comunidad cristiana en Roma estaba compuesta tanto por creyentes judíos como gentiles, y existían tensiones entre estos grupos respecto al papel de la ley en la salvación. Pablo nunca había visitado Roma cuando escribió esta epístola. Sin embargo, escribió con autoridad apostólica para abordar preguntas fundamentales sobre la gracia, el pecado y la vida justa. El contexto inmediato del capítulo 6 responde a una posible objeción. Si la gracia abunda donde el pecado abunda, ¿deberían los creyentes continuar pecando para magnificar la gracia de Dios? La respuesta enfática de Pablo revela la transformación radical que ocurre mediante la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Leamos el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 12. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra sepultados proviene de sin y tapto. Esta forma compuesta enfatiza una sepultura conjunta, indicando que no solo estuvimos presentes en la sepultura de Cristo, sino que realmente fuimos sepultados con Él. El tiempo aoristo pasivo revela que esta es una acción completa realizada sobre nosotros, no algo que logramos por nosotros mismos. Pablo utiliza el bautismo de baptizo como la representación visible de esta realidad espiritual invisible. Las aguas del bautismo se convierten en una tumba donde el viejo yo es sepultado. Andar deriva de peripateo, que literalmente significa caminar o conducir la vida. El modo subjuntivo aoristo indica propósito, resultado. La sepultura con Cristo tiene como objetivo producir esta nueva manera de vivir. Proviene de kainos, que no significa solo algo reciente, sino cualitativamente nuevo y superior. No se trata de una vida antigua reformada, sino de una forma de existencia completamente nueva. Vida se refiere a Zoe, la forma más elevada de vida. Vida divina, eterna y abundante que caracteriza a Dios mismo, no simplemente la existencia biológica. Dios, unidos, significa literalmente crecidos juntos o plantados juntos, de sin. Esta metáfora orgánica describe dos plantas cuyas raíces se han entrelazado tanto que comparten la misma fuente de vida. No estamos simplemente asociados con la muerte de Cristo, hemos sido injertados en ella. Semejanza se refiere a forma, semejanza o representación. Pablo evita decir que morimos exactamente la misma muerte que Cristo, pero afirma que participamos de la esencia y el efecto de su muerte y resurrección. Viejo hombre usa palaios, que significa antiguo, desgastado u obsoleto, y representa toda nuestra identidad previa a Cristo, dominada por el legado de Adán y la tiranía del pecado. Crucificado combina sin instauró, enfatizando la crucifixión. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, nuestra vieja naturaleza fue ejecutada junto con Él. El tiempo aoristo marca esto como un evento histórico decisivo, no un proceso continuo. Cuerpo de pecado no se refiere solo a la carne física, sino a todo el sistema organizado de existencia pecaminosa. Destruido viene de catargero, que significa anular, abolir, dejar sin efecto o privar de poder el régimen tiránico del pecado. Ha sido destronado. Esclavos proviene de doulos, un esclavo sin derechos propios antes de Cristo. No éramos siervos ocasionales del pecado, éramos su propiedad. Libertado deriva de decayó, normalmente traducido como justificar. Pablo utiliza lenguaje legal. El que ha muerto ha sido absuelto, declarado justo y liberado de las demandas legales del pecado. La muerte cancela todas las deudas y obligaciones. Señorearse proviene de Kyrios y significa ejercer dominio.
La resurrección de Cristo rompió de manera permanente el poder soberano de la muerte. Una vez para siempre, subraya la naturaleza decisiva, completa e irrepetible del sacrificio de Cristo. Consideraos, proviene de los isomai, un término contable que significa calcular. Considerar o tomar en cuenta como un hecho es un imperativo presente. Continúen considerándose de esta manera. Muertos es la misma palabra usada para cadáveres, enfatizando una total falta de respuesta. Reinar significa gobernar, como Rey Pablo advierte, contra permitir que el pecado vuelva a ocupar el trono en nuestros cuerpos mortales. Mortal enfatiza nuestra condición sujeta a la muerte en esta era presente. Concupiscencia se refiere a deseos intensos o pasiones desordenadas de todo tipo. Cada mañana me despierto y la primera batalla comienza en mi mente antes de que mis pies toquen el suelo. Los fracasos de ayer susurran acusaciones y los desafíos anticipados de hoy amenazan con abrumarme antes del desayuno. Pero debo detenerme ahí mismo y considerarme muerto a la voz del pecado. Ese narrador interno acusador que repite mis insuficiencias y predice mis derrotas fue crucificado con Cristo. Cuando reconozco conscientemente esta realidad, no estoy negando que mis luchas existan. Estoy negando el derecho del pecado a gobernarme a través de ellas. Cuando enfrento la tentación, ya sea la atracción hacia la impureza sexual, la seducción de la ganancia deshonesta, la invitación al chisme o el consuelo familiar de perder el control, debo recordar que he sido unido a Cristo en su muerte. Mi viejo yo, que encontraba identidad y satisfacción en esas cosas, murió. Esa persona fue sepultada. No estoy tratando de mejorarla ni reformarla con fuerza de voluntad. He muerto con Cristo. La tumba no negocia con sus ocupantes. Pero la muerte es solo la mitad de la historia. El desafío diario es caminar en novedad de vida. Esto significa vivir activamente desde la resurrección. Cuando la ansiedad por mi trabajo, mi familia, mi salud o mi futuro me abruma, debo considerarme vivo para Dios en Cristo Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en mí. No es pensamiento positivo, es una realidad espiritual. Mi cuerpo mortal sigue siendo un campo de batalla. Siento sus limitaciones, debilidades y deseos. Pablo no dice que desaparecen, dice que no permitamos que el pecado reine. El rey ha sido destronado, aunque aún existan intentos de rebelión. Mi mayor lucha es la distancia entre lo que Dios dice que soy y lo que siento que soy. La verdad objetiva permanece. Considerar significa alinear mi mente con la verdad de Dios, no con el testimonio de mis emociones cuando fallo. No he deshecho mi unión con Cristo. He fallado en creerla. Regreso a la verdad. La libertad que Pablo describe no es automática la experiencia, aunque es completa en posición. Cada día camino por fe como alguien verdaderamente libre. Esto es vivir para Dios. Y cada decisión diaria, perdonar en lugar de amargarse, dar en lugar de retener, decir la verdad en lugar de mentir, vivir en pureza y servir en lugar de egoísmo, es un acto de fe que le declara: estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor.